Ah, yo lo tengo a 12 bajo cero. Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando, a este hermoso grupo de gente de Catamarca y al doctor Agustín Iriarte, médico nefrólogo, especialista en nefrología, staff del Hospital San Juan Bautista. Trabaja también en, Doc, ayúdame, Y el Instituto de la trabaja Comunidad, en en el la comunidad. Instituto del Diagnóstico, Allí consultor ahí en podemos, la comunidad, allí podemos encontrarte. Bueno, excelente y él, ha en el preparado una hospital. clase de insuficiencia renal. Estamos en este módulo que es urgencias en guardia. No vamos a hacer un enfoque tan profundo en cuanto a insuficiencia renal, porque Doc, yo sé que tú, en cuanto a etiopatogenia y a todo esto, es muchísimo, no nos alcanza con una hora de clase. Pero vamos a dar un enfoque de Un enfoque diagnóstico. global. Bueno, primero, muchas gracias por hacerme Bienvenido. partícipe de este curso. Eh, Cuando hablé con vos, Lore, la idea es tratar de darle un enfoque a la interpretación de los pacientes que podemos llegar a ver en lo ambulatorio y en la internación. Es una enfermedad muy amplia, entonces por eso la clase es como para dar un enfoque global. La urgencia viene de toda la ira, o sea, es De como un proceso de larga data a veces. exactamente. Así que bueno, espero que les sirva y cualquier cosa me frenan y hacemos las preguntas. Y bueno, yo ya tengo el choice que me dijiste que sea importante, así que son unas Ay, preguntas difíciles, me dijiste, ¿no? ¡wow! Sí, Bueno, sí, buenísimo, como para buenísimo. terminar el año, 80 preguntas multiple choice. Sí, así. Ya nos están odiando, no, no, no. Bueno, doctor Marín, No, lo saludo ahora formalmente. Gracias por estar aquí. No, yo solamente quiero decir una cosa, yo quiero agradecer la presencia de todos los que nos bancaron este año y como yo siempre he dicho desde el primer año, esto es un juego que hay que saberlo jugar. La idea es que todos la pasemos bien, que no sea una preocupación para nadie y yo he visto muchos colegas que están muy preocupados porque hay exámenes que no rinden bien y que quieren recuperarlos. Es un juego, hay que tomarlo un poquito más a la ligera y obviamente hay que ver las clases, hay que responder las preguntas, pero nuestra idea no es ni que no aprueben ni ser riguroso. La idea es que lo compartamos todos, somos todos grandes, somos todos médicos y que esto es para ayudarnos a mantener la cabeza funcionando con temas que a veces de cada clase nosotros sacamos muchísimas cosas nuevas que no conocíamos y que nos sirven para la práctica diaria. Esa es la idea para todos. No es una idea estresar a nadie, no es una idea que se sienta la gente con una presión extra, más del ser médico todos los días, que ya es bastante presión en este país. Así que gracias por jugar este juego con todos nosotros y yo espero que el año que viene, como dije, si se dan las cosas como tienen que darse, esto va a ser muchísimo más grande, más lindo, más jugoso. Y esa es la idea, que cada año este curso que empezó allá en la pandemia de manera tímida y humilde, sea cada vez mejor y le sirva cada vez a más gente. Gracias a bueno, todos y nos vamos a saludar a fin de la clase, pero bueno, eso es lo que yo quería decir nomás. Agustín es un amigo, a veces no tanto, pero es un amigo Ah, lo dejo con él. bueno, gracias, Pablo, Lorena. La idea de la clase es tratar de tener un enfoque global de la insuficiencia renal aguda o la lesión renal aguda, epidemiología clínica No, no, y no, ya estoy en tratamiento. casa. Estoy. Empezando, a ver si mueve bien. Durante mucho tiempo no había conceptos y había definiciones como insuficiencia renal, fallo renal, injuria renal aguda, lesión renal aguda, en donde no llegaban a un consenso y tenemos distintos enfoques en la historia de la nefrología y podemos encontrar en un marco conceptual histórico, epidemiológico y fisiopatológico para llegar a una definición
certera y clara. Esto ya empezó hace muchos años, un poco de la historia, ya en los antiguos romanos hablaban de un síndrome de una vejiga vacía, era lo único que se podía llegar a saber. En el siglo XVIII, Morgani habló de una injuria renal. Bright en el siglo XIX lo catalogó como la enfermedad de Bright, en donde únicamente llegaban a un concepto de inflamación de riñones. En la época del siglo XX, teniendo en cuenta la Primera y Segunda Guerra Mundial, hablaban de la nefritis de la guerra, y el síndrome crash, el crash síndrome, que eran síndrome de aplastamiento, principalmente por la guerra y por estos pacientes que principalmente cursaban con rhabdomiólisis, en ese momento no lo sabían, y encontraban en las biopsias, en las necropsias, riñones con una alteración tubular importante, donde había obstrucciones, y durante muchos años era un concepto totalmente vago, no tenían mucha noción de lo que venía pasando. En 1951, Smith, nefrólogo neoyorquino, trae como una primera definición como una falla renal aguda, y durante muchos años no había consenso para definir bien si era una falla, una lesión, una insuficiencia renal. Así que en el año 2004, dentro de todo hace poco, 20 años, se llegó a distintas definiciones para tener lo que sería la lesión renal aguda versus la insuficiencia renal aguda. Algo de historia, un poco también, en Argentina, en el año 1957, un médico, el doctor Ruiz Guiñazú, en el Instituto Lanari, realizó la primera hemodiálisis de un paciente con insuficiencia renal aguda. El doctor Ruiz Guiñazú, un médico muy importante de la historia argentina, hizo sus estudios en Alemania y trajo un riñón artificial y comenzó a dializar pacientes. Lamentablemente, el primer paciente que dializó no, no tuvo una sobrevida esperada, así que a los 3 días murió, pero bueno, fue el inicio de la diálisis en Argentina. Ya en el año 64, el Hospital Italiano fue el primer centro de diálisis de Argentina en donde había pacientes que ya concurrían a dializarse. Y después, en todo este proceso, el doctor Manuel Calvo sí, fabricó su primer riñón, y con líquidos ya habilitados se procuró hacer un centro de diálisis con por lo menos 10 pacientes que empezaron a dializar. Esto es un poco de la historia. Y hablando de las definiciones, durante muchos años no había algo claro en lo que teníamos que, cómo la nomenclatura, las definiciones y demás, cómo eran, si había un aumento de la creatinina, si disminución de la diuresis, cuánto tenía que aumentar la creatinina. Eran distintas definiciones que no se llevaban, no tenían ningún acuerdo. Por eso, en el año 2004, se decidió tener una nomenclatura adecuada en un contexto de epidemiología, fisiopatológico, diagnóstico y el momento oportuno de tratamiento. Es así que empezaron con las primeras definiciones. Tenemos que hablar de un deterioro brusco de la función renal, un aumento de la concentración sérica de productos nitrogenados. En ese momento se hablaba de urea y creatinina, después se empezó a hablar solamente del aumento de la creatinina, y algunos pacientes cursaban con oliguria, otros con ritmo diurético normal. Otro tipo de definición también, que era un síndrome caracterizado por un descenso rápido de la función renal, que puede ser en horas y semanas. Acá empezaban a poner el tiempo, y una retención de productos nitrogenados, como ya les dije, de la urea y la creatinina. Pero, sin embargo, no se seguían poniendo de acuerdo. Los conceptos que hoy en día tenemos, hablamos de una insuficiencia renal aguda cuando hay un aumento de 0,3 miligramos por decilitro en las 48 horas, un incremento de 1,5 veces la creatinina basal, teniendo en cuenta un dato muy importante que es la creatinina basal, que a veces no la tenemos y nos aparece un paciente
con una creatinina alta y no sabemos si esto es agudo, si esto es crónico. Con esta clase vamos a tratar de definir este concepto. Además, un volumen urinario menos de 0,5 mililitros kilo hora medido en 6 horas. Ese sería como el primer concepto de insuficiencia renal. Después hay enfermedad renal crónica, en donde hay anormalidades de la estructura, de la función, que tienen implicancia en la salud, presentes por más de 3 meses. Insuficiencia renal, un clearance medido en menos de 60, eso es un poco debatible, pero es un concepto establecido. Y después, la insuficiencia renal rápidamente progresiva es esta enfermedad que aumenta la creatinina o disminuye el filtrado glomerular semanas o meses. Entonces, en todos estos conceptos ya hablamos de la creatinina, hablamos del tiempo y hablamos de la cantidad de diuresis. Entonces, en el año 2004, como les decía, la Asociación de Calidad de Diálisis se pusieron de acuerdo y pusieron una nomenclatura para tratar de ir evaluando estos criterios y hablaban de los criterios RIFLE. Los criterios RIFLE principalmente hablan del filtrado glomerular y de la diuresis. Ahí la sigla RIFLE significa riesgo, injuria. Injuria en lo que es Latinoamérica no es lo que querían decir, pero nosotros lo usamos como lesión. Después la F de falla, la L de pérdida, o sea, es loss en inglés, pérdida, y la E de insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, dentro de lo más importante, utilizamos las primeras 3 siglas, en donde habla de un incremento mayor de su creatinina basal de 1,5, una caída de filtrado mayor al 25%, una diuresis medida en 6 horas de 0,5 mililitros kilo hora, sería este criterio como el primero en pensar en un riesgo renal. La lesión renal aguda, donde habla de un incremento de la creatinina en 2 veces su valor basal, con una caída del filtrado mayor al 50%, y en términos de diuresis, medido en 0,5 mililitros kilo hora en 12 horas. Y lo que sería una falla renal, en donde hablamos de un aumento en 3 de su creatinina basal, con una pérdida del 75%, o bien una creatinina de inicio mayor a 4 miligramos por decilitro. En términos de diuresis, sería menos de 0,3 mililitros kilo hora en 24 horas, o en una anuria en el término de 12 horas. Ya lo que sería una pérdida completa de la función renal, más de 4 semanas, y la E del rifle, una insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, después de estos criterios rifle, también había otro grupo importante que se llamaba el grupo Akin, en donde ellos comienzan a pensar, a unificar todos estos criterios, y hablaban de un incremento absoluto de la creatinina, 0,3 miligramos de su basal, o una pérdida del 50%, o perdón, un porcentaje del 50% de su creatinina basal. Y la oliguria menor a 0,5 mililitros kilo hora por más de 6 horas. Entonces, entre el rifle y el Akin unificaron los criterios, en donde podemos hablar de estos criterios unificados, que sería el RIF que estamos viendo en pantalla. Cuando ya tenemos un aumento de esto, el importante acá es la I de lesión y la falla. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una falla superior a 3%, multiplicado por 3 su creatinina basal, más 0,3 mililitros por kilo hora en 24 horas, o sea, un paciente que orina esa cantidad en un día, o una anuria en 12 horas, ya estamos hablando de una falla importante. Y lo importante de esto es saber identificarlo para empezar una terapia de reemplazo renal. Entonces, esto serían más o menos las nuevas definiciones y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que hay limitaciones de esto, y sobre todo la limitación más importante es la creatinina basal del paciente. O sea, a veces uno, por cuestiones de que no hacen la consulta, o no tenemos registro, o no existe la parte informática en todos los lugares, no sabemos con qué creatinina
estamos avanzando. Entonces, eso es el desafío que tenemos para saber si esto es agudo, si corresponde a algún riesgo, a alguna lesión o ya a una falla que pueda llegar a requerir diálisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando evaluamos la función renal y vemos un paciente que creemos que está con una falla renal, tenemos que identificar si tiene un aporte sanguíneo adecuado, o sea, con una buena expansión, con un buen volumen circulante, obviamente que tenga una integridad anatómica y funcional del órgano y que tenga una vía urinaria permeable, porque si un paciente obstruido estaríamos saliendo de todos estos conceptos. Entonces, como clasificación general de lo que sería la insuficiencia renal o la lesión renal aguda, tenemos los tres grandes grupos: la insuficiencia renal prerrenal, la insuficiencia renal parenquimatosa, que a su vez es una necrosis tubular, isquémica o tóxica, nefritis intersticial aguda, glomerulonefritis o vasculitis aguda, o un proceso vascular puro. O sea, hablamos del túbulo, hablamos del intersticio, hablamos del glomérulo y hablamos de las arterias renales. Y por supuesto, el otro gran grupo es la insuficiencia renal posrenal, que esa es obstructiva y es un poco más fácil de diagnosticar. Como la etiología, la insuficiencia renal prerrenal, siempre hablamos de disminución de un volumen circulante efectivo, o sea, hay una disminución de gasto o una pérdida renal, pérdida real de líquido, que puede ser hemorragias severas, vómitos, diarrea, quemaduras, algunos usos excesivos de diuréticos. También puede haber por redistribución, cuando hay un volumen, no hay nada en el intravascular, está todo por fuera. Este puede ser un síndrome nefrótico, una pancreatitis, que son estos pacientes que tienen un shock distributivo. Reducción del gasto cardíaco en las patologías más graves de lo que es el cardiovascular, como el shock cardiogénico, infarto, insuficiencia cardíaca. Esto hace que el corazón, que no tiene una buena funcionalidad, produce una hipovolemia efectiva a nivel del riñón y puede llevar a esta ira prerrenal. Después tenemos puede haber también por vasodilatación periférica, que lo vemos frecuente en los internados, sepsis, shock anafiláctico, hipotensores, vasoconstricción renal, cuando hay una inhibición de la síntesis de la prostaglandina. Esto lo vemos muy frecuente en los pacientes, en los consumidores crónicos de AINE, hay que tenerlo bien claro en la anamnesis. Y después, cuando hay una dilatación importante de la arteriola eferente, generalmente lo vemos cuando utilizamos algunos fármacos como IECA o ARA. Entonces, todas estas etiologías me configuran lo que sería una lesión renal prerrenal. Por supuesto que en este tema también se incorporó los criterios ACI y ellos mismos hablaron, dependiendo de la exposición y la susceptibilidad de los pacientes, o sea, la sepsis, enfermedad crítica, un shock, un gran quemado, un politraumatismo, cirugías cardíacas importantes. Esto son la exposición del paciente para contraer algún tipo de enfermedad renal que sabemos que puede pasar, drogas nefrotóxicas, agentes de contraste endovenosos. Por ahí es como están subdiagnosticados estas patologías, sobre todo la nefropatía por contraste, pero nosotros vemos con frecuencia esto y hay que tenerlo con mucho en el tema del interrogatorio y demás. Es muy importante el tema del contraste. Por supuesto, las susceptibilidades del paciente, pacientes críticos, edad avanzada, el sexo femenino, raza negra, que ya tengan un antecedente de enfermedad renal, va a ser empeoramiento de su IRC por cualquiera de estas cosas. Enfermedades crónicas del corazón, pulmón e hígado, diabetes mellitus, una enfermedad muy importante como predisponente para desarrollar algún tipo de ira, cáncer y alguna anemia que tenga el paciente también por el volumen circulante. Entonces, dentro de lo que sería la lesión renal aguda, hay múltiples causas. Como ya hablamos, pueden ser tóxicos endógenos, que ya vamos a ver un cuadrito que está muy interesante. Drogas, por ejemplo, la cocaína produce mucha
constricción renal, vasoconstricción renal. Esto puede llevar a una disminución del filtrado. Como les dije, los AINES, que es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. El diclofenac, el ibuprofeno, son drogas muy tóxicas para desarrollar una lesión. El síndrome de SIRS, sepsis, enfermedades cardiorrenales, que tienen disminución del flujo sanguíneo, algunos daños renales en la microcirculación, una reducción del volumen extracelular y, por supuesto, todo es más que todo lo mismo. Reducción del volumen arterial, insuficiencias renales preexistentes. Esto lo podemos dividir, bueno, prerrenales y renal y posrenales, y las intrínsecas, como ya les habías dicho, enfermedades vasculares tipo vasculitis, nefritis intersticial por fármacos, NTA, puede ser, ya le voy a mostrar un cuadrito de una hipovolemia efectiva, esto puede llevar a una isquemia, también NTA, algunos tóxicos, puede producir esta necrosis tubular aguda, y enfermedades glomerulares, que por ahí son un poquito más complejas de diagnosticar, pero también te llevan a una falla renal aguda, algunos tipos de glomerulonefritis. Y trombosis propiamente dicha de las arterias renales de la microcirculación. Este cuadro es un poco grande, engorroso, pero acá nos divide bastante bien cuáles son las causas más importantes que nosotros nos enfrentamos día a día para tratar de tener un diagnóstico. Por ahí la ira prerrenal uno tiene, es un poco más fácil de diagnosticar porque hay una pérdida de volumen, hay una deshidratación, hay un signo de bajo gasto, insuficiencia, lo que un poco les vengo diciendo. La sepsis también es importante tenerla en cuenta para después tener una evolución en el tratamiento y en el pronóstico de la enfermedad. Lo que serían las iras obstructivas, principalmente estenosis uretral, neoplasias, fibrosis retroperitoneal, litiasis bilateral, esto también son causantes de ira, pero son un poco más fáciles de diagnosticar por los métodos complementarios. Ya vamos a hablar un poquito más profundo de esto. Pero lo que sería la parte parenquimatosa, que es lo más interesante en estos pacientes, como les dije, lo dividíamos en la parte tubular, en la parte intersticial, en la parte vascular y en la parte glomerular. Lo que sería necrosis tubular aguda, isquémica, puede producir principalmente es una perpetuación de la ira en el sentido de la hipovolemia. Cuando no hay una buena perfusión, estos parámetros van empeorando y se consolida una necrosis tubular aguda. Ya lo vamos a ver en un gráfico. Contrastes iodados, como les dije, aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, la gentamicina, es un gran tóxico que lo vemos diariamente como causante de insuficiencia renal, sobre todo intrahospitalario, en algunos pacientes que son trasplantados con los inhibidores de calcineurina, ciclosporina y tacrolimus. Es importante tener en cuenta ese dato para saber si sería eso lo que está causando. Antineoplásico, la ifosfamida es un tóxico muy importante, cisplastino, metotrexato. Después existen otros como tóxicos endógenos. La mioglobina es causante de la rhabdomiólisis, o sea, la rhabdomiólisis, este ejercicio intenso de los pacientes que ejercicio después de, por ejemplo, nosotros tuvimos varios casos por la rhabdomiólisis. Hubo una época en donde se realizaban muchos bailes en la policía, en épocas así de calor, entonces los pacientes también una predisposición, poca ingesta de líquido, producían una rhabdomiólisis tremenda, en donde ingresaban al hospital con valores elevadísimos de creatinina y de CPK, entonces ahí ya teníamos un diagnóstico certero. Después hay enfermedades como, por ejemplo, las paraproteínas, mieloma, amiloidosis, enfermedad de cadenas livianas, que también son tóxicos endógenos que producen una obstrucción a nivel tubular. Esto hace que obstrucción disminuye el flujo renal y eso hace que disminuya el filtrado glomerular, empeore la creatinina,
disminuya el ritmo diurético. Hipercalcemia, muy importante. Otro que no sé si sale acá, pero es el ácido úrico. Tenemos también casos de exceso de ácido úrico en los síndromes de lisis tumoral. También vemos en estos pacientes que hay que evolucionan con una IRA, nefritis intersticial inmunoalérgica, en donde hay algunos fármacos que producen IRA. Y después la parte glomerular, un poco más, es un tema más profundo, no es solamente una evaluación de la creatinina y del volumen urinario, sino ya vienen como con otro síndrome, un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, que hay alteraciones en la orina, por ejemplo, proteinuria, hay hematuria dismórfica, que se puede ir controlando en un examen común y corriente, pedir si uno sospecha de este tipo de enfermedades, además de la ira, además de la hipertensión, de los edemas, con una simple muestra de hematíes dismórfico, uno puede sospechar que estamos en una glomerulonefritis. Hay muchas glomerulonefritis en donde producen ira en conjunto con otras sintomatologías. Es muy raro que tengamos una glomerulonefritis con un sedimento normal, o sea, además están hipertensos, tienen edemas, todo un síndrome completo. Y después la parte vascular es donde hablamos de la microangiopatía, un tema bastante importante, a veces también subdiagnosticado, en donde tenemos el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico, dos partes importantes: síndrome urémico hemolítico atípico, que está relacionado al complemento, está relacionado a una enfermedad autoinmune, y el síndrome urémico hemolítico, el que más conocemos, secundario al Escherichia coli, que se da en los niños principalmente, pero también lo vemos en los adultos. También son enfermedades gravísimas que, además de la ira, tienen otros componentes en donde podemos llegar a un diagnóstico. De la parte vascular, hipertensión arterial maligna, HELP, importante en los antecedentes, cómo le preguntamos a los pacientes, ya vamos a ver un enfoque ahí clínico. Enfermedad anteroembólica, que son cristales de colesterol que viajan por todo el torrente sanguíneo y se depositan en el riñón y se depositan también en los ojos. Esta enfermedad anteroembólica es muy, muy importante y es frecuente. ¿Por qué? Porque son esos pacientes añosos, polimedicados, que a veces anticoagulados, en donde se realiza algún tipo de evento de contraste, algún contraste iodado, y tienen un empeoramiento de la función renal, que puede ser por el contraste, pero si uno tiene la posibilidad de hacer biopsia y sospecha de esta enfermedad, se puede diagnosticar esta enfermedad con una biopsia renal, se ven los cristales de colesterol atravesando el glomérulo y, bueno, con todos los antecedentes uno los puede sospechar. Después otras enfermedades, vasculitis mediano y de grandes vasos, disección de aorta, enfermedad de colágeno, lupus. El lupus es una enfermedad vascular, pero también está dentro de la glomerulonefritis. Son enfermedades mucho más complejas y por ahí con la clínica, y ya generalmente no consultan primariamente al nefrólogo por la insuficiencia renal, sino que ya vienen con otros datos de laboratorio en donde uno puede ir sospechando. Pero esta tabla es bastante importante, en donde podemos tener todas las distintas etiologías. Dentro de lo que serían las causas de ira obstructiva, tenemos anomalías congénitas, uropatías adquiridas, enfermedades malignas, enfermedades ginecológicas no neoplásicas, por fármacos, infecciosas, fibrosis retroperitoneal. La fibrosis retroperitoneal la vemos en los pacientes oncológicos que irradian a nivel del abdomen. Esta irradiación lleva a una esclerosis del uréter, entonces es como que la fibrosis arrastra y le produce una uropatía obstructiva con, a veces muy grave, y en cuestión de días, de una insuficiencia renal que requiere diálisis. Y otra parte importante para tener en cuenta de lo que sería lo ginecológico, hay enfermedades como el cáncer de cuello de útero, que bueno, acá en Catamarca
vemos muchas pacientes, en donde hay que ver si es no sé, yo a veces creo que es como una epidemia, porque vemos muchos casos en donde me parece que es algo sociocultural, económico, porque acceso a los controles ginecológicos tienen, pero ya los estadios avanzados del cáncer de cuello, estadios 3A, 3B, pacientes que nunca se hicieron ningún control, jóvenes, ingresan a la guardia con valores para diálisis y empezamos a estudiarlo y vemos que están obstruidas y bueno, son pacientes oncológicas que necesitan del apoyo urológico y nuestro, porque tenemos que ingresar a la diálisis, después están los urólogos que hacen su parte, pero hay que tenerlas en cuenta como una causa en una mujer joven que no tenga ningún control. Después, las causas más frecuentes de ira extrahospitalaria, las que vemos en la parte afuera, son las prerrenales y las obstructivas. Y cuando hablamos de ira intrahospitalarias, de las iras intrahospitalarias, lo que más observamos son sepsis, posquirúrgicas y la nefropatía por contraste. Las posquirúrgicas, sobre todo en pacientes con cirugías cardíacas importantes, por ejemplo, cirugías cardíacas, trasplante de corazón, o en estos pacientes muy complejos que necesitan mucho tiempo de una bomba extracorpórea, seguramente después de eso salen con algún tipo de una alteración de su función renal. Esto es más de lo mismo, un cuadrito en donde hablamos de las iras extrahospitalarias y las iras intrahospitalarias. La comunidad casi siempre son prerrenales, pero ya a nivel de intrahospitalarias son parenquimatosas, ya sea por sepsis, por contraste o quirúrgica, como les decía. Entonces, hablando un poco de la fisiopatología de la ira o de la lesión renal aguda, nosotros acá vemos la célula tubular renal normal con su ribete en cepillo. Cuando hay una isquemia o una hipoperfusión sostenida, moderada o sostenida, empiezan a haber una alteración en su ribete en donde comienza a haber unas lesiones tipo de celulares apoptóticas y necrosis tubular en donde la célula se va muriendo y se va colapsando a nivel del túbulo. En este caso, cuando ya hay una obstrucción, por supuesto, lleva a un aumento de la presión intratubular. Esto hace, como el túbulo está en una irrigación permanente con el glomérulo, hay una zona, un complejo yuctaglomerular, en donde está la mácula densa, que le está mandando información constantemente y le está mandando sangre, pero cuando pasa esto, existe una hipertensión intratubular en donde se obstruyen los túbulos y esto hace que disminuya, que caiga el filtrado glomerular, en términos, aumenta la creatinina y disminuye el ritmo diurético en estos pacientes. Entonces, principalmente, la hipoperfusión renal produce un aumento de renina-angiotensina. Estas son muy vasoconstrictoras. Dependiendo si es una vasoconstricción moderada, puede haber, y se soluciona rápido, puede haber una insuficiencia renal prerrenal con disminución del filtrado y con una fracción excretada de sodio baja. ¿Por qué produce esto? Porque generalmente cuando hay una hipoperfusión, pacientes están depresionados de volumen, con baja presión, lo primero que uno trata de hacer es pasarle volumen y a veces puede llegar a ser reversible. Es importante si se puede llegar a hacer un sodio urinario. El sodio urinario nos ayuda mucho para ver el volumen circulante y las características del riñón. ¿Por qué? Porque si hay un sodio urinario bajo, en la orina no encontramos sodio, significa que el riñón está funcionando, o sea, el túbulo proximal está reabsorbiendo, entonces nos hace suponer que tiene un buen riñón y que está en un momento de una lesión que puede llegar a ser recuperable. Pero ya cuando hay una vasoconstricción más severa, sufre mucho más el túbulo, sufre el glomérulo, se consolida una necrosis tubular aguda, la muerte celular, y eso
tiene distintos, es una evolución un poco más larga, en donde se ve un empeoramiento del filtrado glomerular, pero ahí el sodio urinario está desproporcionadamente alto. ¿Por qué? Porque la célula no está funcionando bien, entonces elimina mucho sodio. Entonces es un parámetro básico e importante en una guardia, como si uno sospecha, nos va a ir definiendo si esto es prerrenal o puede ser prerrenal ya consolidado, algo renal, o directamente no es prerrenal y es renal, cuando tenemos un sodio urinario o una fracción excretada de sodio alta. Entonces, más de lo mismo, isquemia, necrosis, la parte vascular, disminución del flujo, disminuye la permeabilidad, hay una disminución del filtrado, disminución de la presión del filtrado, y esto lleva a una disminución del filtrado glomerular. O sea, la parte vascular y la parte tubular, por la obstrucción, disminuye el flujo renal, disminuye la presión del filtrado, de la filtración glomerular, y esto hace que haya un empeoramiento del filtrado glomerular. O sea, es una evolución de una isquemia que no, una hipoperfusión que no podemos ayudar con líquido y volumen o el tiempo y demás, y esto va empeorando horas y días, a veces semanas. Entonces, algo rápido para, esto se puede hacer en una guardia, si se puede, una bioquímica urinaria. Acá lo más importante sería el sodio urinario, como le decía recién, si el sodio urinario es bajo en la orina, esto me está hablando de una buena reabsorción del túbulo proximal que está funcionando, que tiene una buena absorción, entonces me hace pensar mucho que es algo prerrenal. Lo mismo que el filtrado, la fracción excretada. La fracción excretada es una fórmula en donde hay creatininuria, sodio urinario, sodio sanguíneo y creatinina basal. Los valores son estáticos. Si es menor a 1, lo más probable es que esta fórmula, si vos haces la fórmula, es una fórmula muy fácil que sale en cualquier lado, podés calcularla, ya te hace sospechar de que tenés una ira prerrenal. Y algo importante, como le decía, la creatininuria en orina es mayor a 40. Con el mismo criterio, ¿qué me está diciendo acá? Si hay una buena excreción de creatinina en orina, me está hablando de que es un riñón funcionante. No así cuando tenemos una disminución, cuando hay una disminución de la creatinina y un aumento del sodio. Como le decía antes, un aumento de sodio en la orina me hace pensar que el riñón ya está pasado, o sea, ya no absorbe, ya no reabsorbe toda su absorción del sodio tubular, entonces como que está, diríamos, en una etapa de necrosis tubular, porque elimina mucho sodio y la orina, la creatininuria en orina es pobre. Entonces, a veces la creatininuria en un número rápido nos habla del funcionamiento. Uno en la práctica ve que no es lo mismo que un clearance de creatinina, no es lo mismo que una creatinina, pero uno puede extrapolar estos parámetros en decir, bueno, mira, el riñón tiene 15 de creatininuria, puede llegar a tener 15 de filtrado. No siempre, pero nos hace pensar. Lo mismo sucede con el sedimento. Un sedimento de una ira prerrenal no tiene nada. Vemos células normales, no tenemos hematuria, no tenemos proteinuria, asociado con una buena creatininuria y una buena absorción de sodio. ¿Qué significa? Que tiene un riñón bien, o sea, que está trabajando bien, que no hay una alteración grave y por eso no encontramos nada. No así en la necrosis tubular, que podemos ver distintos tipos de cilindros, cilindros hemáticos, cilindros tubulares, cilindros, todo tipo de cilindros en las iras ya consolidadas. Bueno, existe también lo que sería cuando hay lesión en el intersticio, en la nefritis intersticial aguda, que es a veces una nefritis intersticial por tóxicos. Dentro de las drogas que nosotros vemos frecuentemente, pacientes que son alérgicos a la penicilina o que no saben, y estuvo consumiendo mucha cantidad de veces, mucha cantidad de tiempo, cefalexina, penicilinas intramusculares, a veces cursan con una lesión renal en donde hay que tratar de
interpretar si es por antibióticos o por otras cosas, pero bueno, a veces en la anamnesis es muy importante. Drogas que producen nefritis tubulointersticial, penicilina, meticilina, ampicilina, las sulfamidas, la rifampicina, ciprofloxacina, no siempre, ¿no? O sea, uno tiene que ir evaluando en cada caso en particular. Por supuesto, los AINES son muy tóxicos. Nosotros siempre luchamos contra los servicios de cirugía, por ejemplo, que diclofenac, ketorolac, ibuprofeno, así, semana y semana y semana, y llega un momento que, por supuesto, producen una ira por AINES. Algunos también drogas tipo anticonvulsivantes, diuréticos en exceso, también destruyen el túbulo, y a veces algunos pacientes tienen alguna sintomatología como alérgicos. Son alérgicos con falla renal, hay que pensar en una nefritis tubulointersticial, se pueden presentar con fiebre, artalgia, eritema, eosinofilia. Eso vemos en los pacientes con IRA y para ir teniendo una inquisición diagnóstica. Y en el sedimento se ven eosinófilos. Yo he visto en mi residencia pacientes con eosinofiluria. Acá en Catamarca no logré, por ahí es difícil el diagnóstico. Dependemos mucho también de los bioquímicos avesados para que vean bien los eosinófilos y nos ayudan un montón en el diagnóstico. Bueno, lo mismo, las drogas exógenas, ya hablamos de los antibióticos, el contraste, muy importante, tener en cuenta el contraste en pacientes que por ahí ya sabemos que tienen algún tipo de alteración de la función renal, hay algunas formas de, por lo menos, disminuir los efectos del contraste, siempre hay que ver el riesgo y el beneficio, si necesitan o no el contraste, por ejemplo, tomografías con contraste o eso sería un poco más leve, o ya directamente el contraste directo en la arteria, en la vena, en donde ya el contraste va directamente, estos pacientes sufren por una nefropatía por contraste. Entonces el riesgo-beneficio es si realmente lo necesita o esperar a que se equilibre un poco la ira, porque el contraste puede ser catastrófico. A veces el contraste nos empuja en algunos pacientes que están en los límites de la diálisis para ya terminar con la función renal y dializarlo. Y si no, algo fácil en la parte de nefroprotección se puede usar. Nosotros utilizamos, bueno, eliminamos todos los tóxicos, por lo menos 1 o 2 días antes, los IECA, los VARA, o obviamente los antiinflamatorios no, una buena hidratación y le agregamos ACEMUC, la N-acetilcisteína. Esto nos ayuda 2 o 3 días antes, el día del evento de contraste, y 2 o 3 días después con control de la creatinina, porque aparecen y a veces son graves con necesidad de diálisis. Bueno, agentes quimioterápicos, metales. Después, como ya les comenté, sustancias tóxicas endógenas. Vemos muchos pacientes con rhabdomiólisis, estos pacientes a veces físico-culturistas, que los ves en el consultorio, y también hay que sospechar alguna causa de ira. Lo que pasa es que a veces no tenemos la creatinina basal, entonces se nos hace un poco más complejo el diagnóstico, hasta posiblemente, si tenemos dudas, llegar a una biopsia, que sería lo mejor y lo más indicado. Hipercalcemia, algunos tumores o antecedentes de tumor de CA de mama, el CA de hueso, también produce elevación del calcio y hay que tenerlo en cuenta como causa de ira. Y enfermedades hematológicas como enfermedad de caderas livianas, amiloidosis, mieloma, todo esto uno lo puede ir subsayando con la anamnesis. Bueno, lo que un poco les decía, hay una lesión subletal en donde puede llegar a revertir apoptosis y necrosis, en donde se produce una necrosis tubular aguda. Un diagnóstico, ¿cómo ayudamos, cómo tratamos de hacer el diagnóstico en estos casos? Una historia clínica exhausta, muy específica, preguntas puntuales a estos pacientes, un examen físico completo
y obviamente con los estudios complementarios. Otra tablita que está muy buena, nosotros en el tema de, bueno, la anamnesis tenemos distintos parámetros y nos interesa, por ejemplo, el sexo, la ocupación, no es lo mismo algunas mujeres en el caso de intercurren con un aborto provocado, esto puede llevar a un síndrome de HELP, puede exacerbar alguna enfermedad o gatillar alguna enfermedad autoinmune. Esto es importante en los antecedentes, la ocupación, hay enfermedades, hay glomerulonefritis que tiene que ver con la inhalación de hidrocarburos, como por ejemplo enfermedades como el Goodpasture, que son enfermedades gravísimas en donde la anamnesis nos lleva a indagar hacia dónde puede estar el problema. Parámetros de funcionalidad, hablamos de creatinina, urea, existen el clearance de creatinina, que es una muestra de orina de 24 horas, hay distintas fórmulas para saber lo que sería el número específico. Ya últimamente lo que más estamos utilizando es la creatinina y el MDRD, como es una fórmula en donde pones la edad, el sexo, te lo calcula todo, y ahí hablamos de el clearance medido por MDRD, que está bastante completo. Cuando tenemos dudas, tratamos de pedir algún clearance de creatinina, también se está usando otro tipo de variantes, CKD-EPI, el Crock of Gold, que es el histórico, pero el MDRD es como en el consultorio, ahí en la guardia, es algo que lo podemos utilizar. Otros métodos de diagnóstico, la ecografía. La verdad que la ecografía es algo que nos ayuda por lo menos para definir cómo están los riñones, si son unos riñones normales, si son riñones agrandados, si son pequeños, si está obstruido, si esto es algo que ya lleva su evolución. La enfermedad es la lesión renal aguda, no te dice nada. O sea, tenés totalmente riñones normales, a veces están hasta hiperecogénicos, podría sospechar de alguna glomerulonefritis asociada a una vasculitis, pero la ecografía más que todo nos ayuda para saber bien corteza, médula, dilatación o no dilatación. Si hay una buena corteza y no tenés dilatación con una creatinina alta, hablando ya de un riesgo y algo de diálisis, lo más probable es que esto sea agudo. Por supuesto, pruebas, análisis de orina. En la orina, lo más importante que se puede pedir, que se lo puede pedir en una guardia. A veces también necesitamos de la colaboración de los bioquímicos que estén ahí. Una orina completa nos habla un poco de cómo está su densidad, de cómo está el sedimento de las células, si hay proteinuria, si hay, podemos pedir creatininuria también, ionograma urinario. Con estos datos podemos calcular en la guardia un FENA. Es importante tener en cuenta que a veces los pacientes que tienen consumo crónico de diuréticos, no nos sirve el FENA, no nos sirve el FENA, nos sirve el FEU, que es una misma fórmula que el FENA, cambiando la urea por el sodio. Entonces ahí nos habla si es un FENA menor a 30, estamos hablando de algo prerrenal, y perdón, FEU menor a 30 prerrenal, y un FEU mayor a 30 de algo renal, o sea que el riñón no está reabsorbiendo urea, con el mismo criterio que hablamos del FENA. Análisis de proteínas. Las proteínas, esto sería primero por empezar con un proteinograma por electroforesis, se puede pedir en sangre, se puede pedir en orina. Inmunoelectroforesis, acá sospechando si encontramos gamapatías monoclonales, que lo vemos con las bandas, si podemos ver las bandas, si el laboratorio nos manda cómo son las bandas, podemos sospecharlo, que es de rutina, cuando pensamos en estas clases, en estas enfermedades, siempre va un pedido de por lo menos un proteinograma por electroforesis, y si vemos algo que nos llama la atención, pasar a la proteinograma por electroforesis en orina, y de ahí el próximo paso es una inmunoelectroforesis en sangre y en orina. Y después algo más complejo, se miden las cadenas lambda, las cadenas kappa, en donde eso también nos ayuda a discernir si hay algún tipo de paraproteína, ya sea mieloma o sea amiloidosis. Uno por lo menos puede ir sospechando. Análisis hematológicos también, por supuesto, para ver si hay alguna alteración en la coagulación,
si hay alguna alteración de las plaquetas asociado a leucopenia, anemia, podríamos pensar en algo medular, algún tipo de leucemia, lisis tumoral, que vemos también frecuentemente. Por supuesto, estudios microbiológicos, a veces el cálculo del GAP es importante cuando tenemos intoxicaciones con alcohol, o, perdón, intoxicaciones se llama etanol, y las intoxicaciones con el líquido de freno, tenemos una acidosis metabólica tremenda con un anión GAP elevado. Y hay nuevos marcadores del daño renal que no lo usamos, muy poco en Argentina por el costo. Se los nombro como para que lo sepan. Existen trabajos en donde hablan del N-gal y de la cistatina. Son sustancias que, a diferencia de la creatinina, porque a veces la creatinina no aumenta inmediatamente cuando está pasando el evento. Por ahí tarda. Por ejemplo, una cirugía cardíaca compleja con una bomba extracorpórea, a veces pacientes 6, 8 horas, y la creatinina casi que ni se mueve. Al otro día es donde vamos a ver la evolución de la creatinina, pero estas sustancias, estos medidores, los biomarcadores nuevos, N-gal y cistatina, es directamente en el momento comienzan a aumentarse como si fuera la creatinina, pero todavía en Argentina muy poco se está usando, casi nada, porque la creatinina es como nuestro marcador, nuestro gold standard, por así decirlo. Dentro de los otros estudios importantes, un examen de fondo de ojo, pedimos siempre pacientes que no tenemos muy bien la causa de lo que le está pasando, un fondo de ojo con una retinopatía severa asociada a una hipertensión maligna, no estaría hablando de algún tipo de enfermedad renal importante. No les dije acá del Doppler, el Doppler también en pacientes que tienen hipertensión, que son jóvenes, mujeres, en donde no está clara su caída de filtrado, un Doppler también nos ayudaría mucho porque estos pacientes tienen una hipertensión grave, a veces con un edema agudo de pulmón, y bueno, sabiendo un poco, interrogando y buscando estas cosas, podemos encontrar alteraciones a nivel de lo que es una estenosis de la arteria renal, unilateral o bilateral, con un Doppler que es bastante fácil. Y después de lo que sería por imágenes, lo que nosotros utilizamos bastante, bueno, son las ecografías y a veces también tomografías, arteriografías, resonancia, como para tener una idea del órgano global. Pero principalmente nos basamos en los estudios de orina y no les dije ahí las pruebas serológicas, por supuesto, virus, y también en buscar enfermedades autoinmunes. A veces sí se nos aparecen en el consultorio con una orina patológica, entonces tenemos que comenzar a descartar con algún tipo de anticuerpo, como para empezar, para ir diferenciando un C3, un C4, un FAN, un anti-DNA, como para ir separando las aguas a ver si estamos o no. Pero eso lleva con otros síntomas del paciente. O sea, si uno sospecha el lupus, los criterios del lupus, seguramente va a tener una orina bastante patológica, con proteinuria, con hematuria dismórfica. La hematuria dismórfica, generalmente, cuando lo normal es hasta un 20-30%, que ya nos haría sospechar de algo, pero hay pacientes, lo pedimos en laboratorio, 70-80%, asociado con una proteinuria de 1 gramo o menos de 1 gramo, ya no está hablando de una lesión glomerular. A ver. Entonces, lo que les decía un poco, la anamnesis, muy importante, los antecedentes, el sexo, la ocupación de los pacientes, enfermedades ya diagnosticadas, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, alguna glomerulopatía o alguna nefritis en la infancia, enfermedad autoinmune, consumo de fármacos, pacientes que conozco gente que durante 3 o 4 años, todos los días tomando diclofenac, que llegan a la consulta 4 de creatinina, entonces, y no tiene otras cosas, uno ya con la anamnesis ya empieza a sospechar un diagnóstico importante. Bueno, el uso de contraste, como les digo, siempre. ah, Existe una enfermedad que se llama nefropatía por fosfatos,
Ahí les pongo una preparación de la videocolono. Es importante en estos pacientes, existe, no sé si habrá algún gastroenterólogo escuchando, pero ahí está el fosfodón y el Varex. En algunos pacientes, por alguna susceptibilidad especial, el fosfodón produce una nefropatía por fosfatos también tremendo, se liberan estos tóxicos en donde hay una ira, generalmente en pacientes ya con una insuficiencia renal predisponente, por eso es importante tener en cuenta en estos casos, me llegan pacientes para una preparación o para ver si pueden o no consumir fosfato, pero por ahí el Varex es mucho más, es menos tóxico. Tabaquismo, drogas, como le dije, drogas ilícitas como la cocaína, es importante también los antecedentes. A veces los pacientes son reacios a contar estas situaciones, así que hay que tener una buena confianza para ver que te puedan llegar a contar si consumen o no drogas. Importante, muy importante es la creatinina basal. Siempre en las recorridas con los residentes hablamos a ver de qué creatinina tiene, con qué creatinina se internó. O sea, es muy importante para nosotros desde dónde estamos parados y bueno, para eso una inquisición diagnóstica de la IRA, ¿verdad? De la lesión renal aguda, una creatinina de base siempre es importante. Bueno, también los viajes, los viajes de los pacientes. A veces me tocaron casos que viajaban al litoral o a algunos lugares o al exterior, malaria te puede producir, o la leptospirosis, que es una enfermedad poco diagnosticada, pero que existe. Y nosotros en Catamarca no tenemos esa enfermedad como tan frecuente, pero sí en el resto del país, y hay que tenerlo presente a veces cuando uno no tiene claro algún tipo de la etiología. Como le decía, la utilidad de la orina, el díptic es la barrita que le ponen, la tirilla que le ponen los bioquímicos, Te pago por ¿sí? café. Hay una Por pregunta eso, cobrame y después para allá. del doctor Vamos. Marín. Entonces, el díptic lo que mide es albúmina en la orina. Esto es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces hay pérdida de proteínas que no son albúmina y no lo vamos a ver con el díptic. ¿Por qué? Porque el díptic estamos viendo solamente albúmina. Entonces, cuando tenemos un paciente con un síndrome nefrótico o con una sospecha alta de una pérdida de proteínas que no es albúmina, tenemos que sospechar en alguna paraproteína. Pedir directamente proteinuria spot, proteinuria espontánea, en vez de albuminuria. Porque a veces la orina completa, eso es lo que les quiero decir, la orina completa sale como, la orina completa va el díptic de albúmina, pero si sospechamos posiblemente no tenga nada de albúmina y nosotros en una proteinuria tenemos mucha cantidad y en el díptic no sale, bueno, queda más que claro que hay otra proteína que se está perdiendo y no es la albúmina. La hematuria, como le estuve diciendo, estos análisis de mucha importancia para diagnosticar este tipo de patologías. La creatininuria espontánea también no es algo que me diga el filtrado específico, pero sí me da una idea de cómo está ese riñón. O sea, si tiene una buena excreción, si está funcionando bien y elimina creatininuria, me habla de un riñón funcionante. No así cuando el riñón está en algún tipo de lesión o enfermedad renal crónica, que la creatininuria es bastante baja. Como le decía también, el ionograma en orina para ver el sodio, el potasio, y importante tener en cuenta que el sodio urinario nos marca volumen circulante, nada que ver con el sodio plasmático. El sodio urinario es volumen circulante si el paciente tiene o no tiene líquido circulante, o sea, si hay una hipoperfusión renal o no. En cambio, lo que sería un sodio sérico, una hiponatremia o hipernatremia, que no está en el caso, en el tema, pero cuando tenemos hiponatremia, estamos hablando de una gran cantidad de agua en el cuerpo que no tiene que ver con el líquido, con el sodio urinario. Y cuando hay una hipernatremia, habla de poca cantidad de agua, es como que está deplesionado el volumen en la hipernatremia y tiene mucha cantidad de agua en la hiponatremia. Es como un soluto que se mueve con el agua
cuando hablamos de sodio sanguíneo. Cuando hablamos de sodio urinario, hablamos de circulación, de volumen circulante, o sea, lo que referimos a lo hemodinámico. Bueno, los índices FENA y FEU, que son si está tomando diurético o no está tomando diurético, a veces son útiles, a veces no, siempre hay que tratar de encontrarle la vuelta y la interpretación, porque a veces hay algunas limitaciones de los índices urinarios. Por supuesto, la utilidad de la ecografía, un poco de lo que hablamos, la forma, el tamaño, la ecoestructura renal, si hay una buena relación córtico-medular, si tiene una buena corteza, esto nos va a ir separando las aguas de si es agudo, si es crónico, si es prerrenal, hasta renal. Si es una ira que la estamos viendo en los 7 días de instaurada, no va a haber ningún cambio en la ecografía. Signos de dilatación, dilatación ureteral, lesiones vesicales, tumores, cálculos que producen algún tipo de obstrucción, a veces cálculos en vejiga que tapan los dos ingresos del uréter y te producen una ira obstructiva tremenda con necesidad de diálisis y después, posterior, los urólogos, cirugía y el paciente recupera función, o sea, son iras obstructivas, por eso hay que tenerlo presente, es un buen método, la ecografía nos ayuda bastante. La próstata, por supuesto, hablando de una ira porrenal, pacientes que hacen retención aguda de orina, que ingresan, le piden laboratorio, 8 de creatinina, urea por ahí no tan alta, eso es un dato que les tiro. A veces los pacientes obstruidos tienen mucha creatinina y no tanta urea. ¿Por qué? Porque el riñón está dentro de todo funcionando bien, entonces hay una buena reabsorción de urea. Es una urea si tenemos una creatinina muy alta, hablamos de 8, 7, altísima, ¿no? Y una urea 90, 100, no hay una correlación directa. Ahí estamos hablando, lo más probable con el laboratorio, de pensar en algo obstructivo. Pero al revés, cuando hay una creatinina bajita, 1,3, 1,4, 2 de creatinina y mucha urea, 250 hasta 300 de urea, ahí hablamos de algo de deshidratación, de alguna ira prerrenal que seguramente con volumen lo solucionamos. Lo mismo en esto, tan alta la creatinina y la urea no tanto, pacientes obstruidos con una sonda en la misma guardia, en ese día que le hicieron una creatinina de 8, le ponen la sonda, orina, una vejiga súper llena, al otro día creatinina de 4, al otro día de 2 y al otro día 1, o sea, ya con una sonda se soluciona el problema. Por eso, importante el examen, tocarlo al paciente, controlar la presión, ver si tiene globo y evaluar siempre que tenga una buena circulación y sobre todo los antecedentes, ya sean en una guardia, en un consultorio y también internado, ¿no? Bueno, el Doppler, como habíamos hablado, también muy importante, cuando hay sospecha de hipertensión severa en pacientes jóvenes que no cierran la clínica, muy jóvenes ya hay que estudiar una de las primeras causas de hipertensión primaria, ¿no? Lo que es la estenosis de la arteria o a veces, bueno, iba a decir glomerulonefritis como causa de hipertensión. Pero el Doppler es una buena ayuda. Bueno, como les dije un poco las limitaciones de la excreción fraccionada de sodio, a veces no nos ayuda mucho, entonces hay que tener un contexto, no nos ayuda en la insuficiencia renal crónica, no nos ayuda en algunas rhabdomiólisis, es para algunos casos en especiales, pero siempre es como que hay que tener el contexto y tratar de hacer una buena interpretación de la bioquímica urinaria. Entonces, y los pilares del tratamiento, en estos casos, en los pacientes que ingresan, que están llegando a la guardia y uno está sospechando de esto, siempre es la prevención, un reconocimiento precoz de la enfermedad, una acción inmediata, manejo interdisciplinario y a veces la terapia del reemplazo renal. Esa parte no le gusta mucho al doctor Marín, pero bueno, porque él es el que pone los catéteres, así que esa parte no quiere que lleguemos. Pero esos serían los pilares más importantes de la insuficiencia renal. Cuando tenemos y sospechamos, ya tenemos el diagnóstico de una insuficiencia prerrenal o una lesión renal aguda, lo más importante es tener una buena expansión de volumen,
hidratarlo bien al paciente, llenarlo, como así decimos, ponerle líquido, ponerle una vía central, lleguemos a una buena presión, lo optimicemos. Ya si estos pacientes, vía central, 0 de PVC o 2 de PVC, bueno, ponele volumen, expandilo. Cuando ya tenemos una buena presión, una buena precarga, por así decirlo, bueno, ahí podemos empezar a pensar en forzarlo para ver, porque generalmente, ¿para qué? Para evitar estas iras ya propiamente dichas parenquimatosas, la necrosis tubular aguda, o sea, tener una acción inmediata en estos pacientes. O sea, tratar de llegar a una TAN superior a 80. Cuando sería una ira postrenal, como hablamos, sonda vesical, nefrostomía, catéteres doble J, catéteres para dilatar un poco el uréter, y eso también nos ayuda. Es mucho más fácil el diagnóstico de una patología urológica. Y bueno, cuando es prerrenal, volumen y esperar, sacar los tóxicos y tratar de ver cómo evoluciona y bueno, tener ahí un control estricto de la diuresis para ver que no evolucione, porque esto puede evolucionar bien, pero a veces dependiendo de la susceptibilidad del paciente o el tiempo que se instauró la ira, no estamos con tiempo, entonces tenemos que ver bien si este paciente va a requerir o no va a requerir algún tipo de reemplazo. Entonces, cuando ya pensamos que una ira parenquimatosa es una acción conservadora, siempre esperarlo al riñón, siempre tratar de ver un órgano tan noble que a veces tenemos la suerte de los pacientes arrancan a orinar y bueno, y otras veces tenemos que eh, actuar más rápido y decir, bueno, tomar la decisión de empezar la diálisis. A veces esa es la decisión más importante porque uno siempre trata de esperar de que reaccione solo, por así decirlo. Entonces dice, prevenir la hipotensión, convertir la forma oligúrica en no oligúrica, eso es con volumen, si es que todo sale bien. En los casos de hipovolemia, expansión plasmática, y una vez logrado, es lo que le decía, una vez que sabemos que hay una buena precarga, que el paciente está lleno, por así decirlo, bueno, comenzar con una buena dosis de diuréticos, lo que nosotros tratamos cuando estamos seguros de que está bien lleno, una dosis inicial de 3 o 5 ampollas de inicio de furosemida y después un goteo entre 10 y 15 ampollas en una solución de 100, 200 mililitros de dextrosa. Por lo menos que pasen 12 horas, entonces hacemos una gran invasión de diuréticos para darle con todo en el buen sentido y que pueda arrancar. Y bueno, la diálisis cuando las medidas conservadoras no dan su efecto, y bueno, tenemos que pensar en comenzar la terapia de reemplazo renal, que también tiene sus ventajas y desventajas. Antes de llegar a la diálisis, como les venía diciendo, diuréticos de asa, furosemida, previene la obstrucción tubular, en algunos casos mejora la hipercalemia si el paciente está orinando, también se sabe que no mejora la sobrevida y a veces no tiene una tan implicancia en salida de la ira. Entonces hay que estar muy pendiente de estos pacientes para ver cuáles son los próximos pasos. No podemos esperar mucho porque si instaura la ira y bueno, y hay que dializarlo. Diuréticos como el manitol, solamente recomendado en la rhabdomiólisis, pero en otros pacientes tóxicos, así que no, cuando ya tenemos el diagnóstico con una CPK, una IRA, mioglobinuria en orina, hipertensión, edema, antecedente de ejercicio intenso, bueno, manitol. Dopamina, antes se usaba, lo puse acá por las dudas, pero esto ya no se usa, dopamina, dosis diuréticas, que era antes se utilizaba, ahora no hay ningún efecto beneficioso ni ningún trabajo que me lo indique. Bloqueantes cálcicos no tienen efectos demostrados. Lo que les decía de la CEMUD, de la N-acetilcisteína, lo utilizamos mucho como nefroprotector en pacientes con contraste y en pacientes que ya, como les decía, riesgo-beneficio, siempre hay que tratar de utilizar o hablar con la gente de tomografía o de resonancia de utilizar contrastes hipotónicos.
Por ejemplo, si necesitamos sí o sí el diagnóstico con una tomografía por contraste con yodo, y no nos queda otro, un paciente tiene 1,5 o 2 de creatinina, es algo que posiblemente evolucione a una insuficiencia renal por contraste. Y hay que estar ahí pendiente porque son pacientes que evolucionan a enfermedad llamada insuficiencia renal rápidamente progresiva. Entonces, esto me aumenta la creatinina en días o semanas y también hay que idealizarlo por el contraste. También existe una enfermedad asociada al gadolinio, la nefropatía por gadolinio, que también está contraindicado en pacientes que tengan menor a 30 mililitros por minuto de clearance, está contraindicado el gadolinio, está lo que se llama es una enfermedad de la piel, una dermatopatía por gadolinio asociada a enfermedad renal, un paciente tieso cuando tiene intoxicado con gadolinio, cuando tiene insuficiencia renal, es gravísima la situación por el gadolinio. Antes se utilizaba teofilina, esta droga para los pacientes asmáticos, que tampoco antes se utilizaba como prevención de la nefropatía, pero no hay, últimamente no hay nada. O sea, solamente para los pacientes para prevenir el contraste, sacar todos los tóxicos, una buena hidratación, que se puede hacer un hospital, una internación un día antes, con una buena hidratación, el ACEMUC 2 o 3 días antes, el día del evento, y 2 o 3 días después con control de la creatinina. Pero existen estas enfermedades, así que hay que tenerlas presentes. Entonces acá es donde nosotros después de esto nos planteamos cuándo vamos a hacer, cuándo empezamos con hemodiálisis, cuándo lo llamamos a los vasculares para que pongan el catéter y comencemos a tratarlos. O sea, hay muchas, siempre, bueno, estamos los nefrólogos contra y los terapistas ahí nomás quieren empezar la diálisis, nosotros a veces estamos un poco más conservadores porque creemos en el riñón, pero bueno, a veces ya no nos queda otra que empezar a dializar. Entonces, ¿cuándo empezamos? La visión tradicional, sobrecarga de volumen antes que llegue al tubo, antes que esté en el respirador, es tratar de llegar a eso, comenzar la diálisis, comenzar a ultrafiltrarlo, porque su riñón no funciona, entonces tratar de sacar la mayor cantidad de volumen y evitar el tubo. Ya cuando está en respirador, ya es como, bueno, está en respirador, hay un poco de relajación, pero bueno, ya lleva al tubo, ¿viste? A veces es algo que no se puede prevenir eso. La hipercalemia, una hipercalemia severa, como ya saben, el potasio es una sustancia que se filtra casi el 95% en el riñón. Cuando hay caída de filtrado, comienza a aumentar el potasio. No hay muchas drogas para eliminarlo. Hablamos de drogas de redistribución, por ejemplo, el salbutamol, lo saca, pero después vuelve a ingresar. Las soluciones polarizantes con insulina tienen los mismos efectos, nos puede ayudar, siempre y cuando el paciente comience a orinar. Son situaciones importantes de la hipercalemia, que salbutamol, soluciones de destroza, volumen, a veces tanto volumen que uno le pone al paciente y aumentar con los diuréticos nos ayuda a bajar el potasio, pero llega un momento que comenzaba a poner en la balanza, no te está orinando, sigue aumentando el potasio. Bueno, es un criterio de diálisis por el miedo a estas arritmias mortales, entonces hay que dializarlo. Acidosis metabólica severa también, cuando vemos estos pacientes con un bicarbonato grave, 12, 11, 10, un pH grave, asociado, puede ser una acidosis severísima, entonces también es un criterio rápido de diálisis, y algunas complicaciones urémicas que en la IRA no se ven tanto de la urea, pero las tenemos, existen, entonces hay que tenerlas en cuenta. Generalmente cuando un paciente, una hipercalemia se da en los pacientes con IRAS, o sea, generalmente, ¿no? O sea, es como en la práctica uno ve que los pacientes que ya son crónicos no hacen tanta hipercalemia, porque es como que el riñón se va aguantando un poco, pero los pacientes que tienen un buen riñón hacen hipercalemia severa, a veces claudica el riñón y hay que dializarlo.
Esto sería como unos criterios tradicionales. Después están otro tipo de criterios, disminución del ritmo diurético en menos de 200 en 12 horas, ya algo oliguria o anuria extrema, ya no lo dudamos. Como les decía, de la hipercalemia refractaria, les dije los diuréticos, salbutamol, las polarizantes. Existe algo que nosotros utilizamos que son las resinas de intercambio, el RIC calcio se llama, RIC, que es un polisulfonato de calcio que ayuda a sacarlo. Ese es el único que por ahí me lo elimina. Todos los demás me hace una redistribución, entonces baja por un momento y después vuelve a subir. ¿Cuáles son los que eliminan el potasio? Estas resinas de intercambio y la diálisis. Todo lo demás es como algo, y si está orinando, el diurético también te va a ayudar, pero si no, no. Entonces sería un criterio de diálisis. Una urea elevada, más de 200, a veces, sí, 250, ya hay riesgo de complicaciones, a veces no llegan a tanto, entonces el volumen diurético, o sea, la diuresis es lo que nos marca en estos casos. Como hablábamos al principio con los criterios Rifle y aquí. Por supuesto, un edema agudo de pulmón es algo que no hay que dudar. Otros tipos de complicaciones, cefalopatía, pericarditis, neuropatía, son pacientes un poco más avanzados con los síntomas, no lo vemos tanto, porque antes ya estamos ahí, por lo menos en el servicio en el hospital, no llegamos a eso, no he visto nunca acá en Catamarca, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta. Algunas disnatremias severas, 160 o menos de 115, algunos pacientes con lo que les decía de 100, con algún tipo de intoxicación. He visto intoxicación, intento de suicidio con líquido de freno o algún tipo de otras sustancias que se puedan llegar a dializar. Hay que dializarlos de urgencia. Entonces, en este caso, un criterio es suficiente para iniciar la terapia. 2 criterios es una indicación mandatoria. Más de 2 criterios combinados sugieren comenzar aún antes que se hayan alcanzado los límites mencionados. Esto ya lo había descrito en el 98 y entonces como que continuamos con esas premisas. Y bueno, lo que le decía, a veces nos cuesta tomar la decisión porque creemos en el riñón, entonces hay riesgos. El propio riesgo resultante de la demora en el inicio de la terapia, o sea, si estamos en el momento justo, si estamos pasados, ese es un riesgo también cuando inicias hemodiálisis, el riesgo inherente a las complicaciones de la terapia. ¿Por qué? Porque a veces, si vos pensás que el paciente puede evolucionar bien y lo empezás a dializar, esa diálisis también puede perpetuar la ira, o sea, uno le saca volumen, empeora la hipoperfusión renal, entonces lo que antes pensaba que podría estar saliendo, lo empeoraste y bueno, ya se instauró algo que no querías y tenés que continuar dializando. Y también a veces el inicio precoz, antes que todo, la iniciación precoz de la terapia impide saber si el filtrado glomerular se recobraría espontáneamente en el contexto de un tratamiento conservador. O sea, es una recuperación sin reemplazo renal. Son cosas que siempre existen los riesgos, entonces uno tiene que tratar de tener el mejor criterio como para ayudar al paciente. Entonces, ¿cuándo suspendemos el reemplazo renal? Eso muy bien no está bien establecido porque hay muchos estudios, pero más o menos un promedio entre 2 semanas, si tiene una buena evolución, si no, mejorar el clearance, pero lo que no, el output más importante es la diuresis. O sea, si un paciente comienza a orinar, ahí podés ir espaciando la dosis de diálisis, sacando menos volumen, mejorando el medio interno, que lo hace las diálisis, mejorar el potasio, el bicarbonato, las drogas en estos pacientes ayudan, los inotrópicos mejoran su biodisponibilidad. Entonces, vamos mejorando el medio interno y necesariamente y consecuentemente tiene que mejorar la diuresis y ahí es como un destete de la diálisis, que es la parte más beneficiosa, más linda, en donde los podemos llegar a sacar. A veces no salen y bueno, tenemos que seguir con la diálisis y esperamos un poquito más. Siempre tratando de tener un control, un criterio de no superar los 3 meses, si es que no llegó a ser tan grave
la causa desencadenante o si ya es algo crónico, ¿verdad? Entonces, este gráfico te los dejo porque está muy bueno, como un algoritmo diagnóstico que es más o menos, es todo lo mismo, historias clínicas, indagar tóxicos, fármacos, intervenciones, evaluar la volemia del paciente, descartar sepsis, buscar afección de otros órganos, analizar la epidemiología del caso, la cronología, es tan importante que insisto en esto, en tener una creatinina basal, tener la parte informática del laboratorio. El hospital, por suerte, tenemos esto y nos ayuda bastante en ver los gráficos, en ver cómo se comporta la creatinina, qué creatinina teníamos un año, 6 meses, o sea, todo nos ayuda. ¿Cuánto tiempo tiene de instauración? Menos de 15 días o 3 meses, pensar en una rápidamente progresiva. Estas enfermedades rápidamente progresivas son muy graves. Una te la puede dar la nefropatía por contraste, también una enfermedad tipo mieloma te puede dar una rápidamente progresiva, pero las más conocidas son las enfermedades autoinmunes que producen las glomerulonefritis rápidamente progresiva, que generalmente están asociadas a enfermedades de Goodpasture, membrana basal, algunas asociadas a algunos anticuerpos, por ejemplo el lupus, algunas asociadas al complemento, la endocarditis, enfermedades virales, tipo hepatitis, también crioglobulinas. Estas producen rápidamente progresivas, son enfermedades gravísimas, en donde sí hay que estar atento de cómo evoluciona la creatinina, que son las típicas también llamadas vasculitis en algunos casos. Goodpasture, les dije, Wegener, Shure-Strauss, son diagnóstico más que todo histológico, diagnóstico histológico y además se ven las semilunas en la parte óptica, pero lo más importante son la inmunofluorescencia, donde ahí en estas enfermedades rápidamente progresivas es como se tiñe el glomérulo con distintos complementos y distintos patrones, lineal, en forma de robustos, sí, robustos, y algunos sin tinción, que son, generalmente las sin tinción son las tipo Wegener o Shure-Strauss, pero esto es un diagnóstico histológico. También, hablando de, bueno, la ira funcional, una ira establecida, ecografía, lo que hablamos, dilatación del riñón, todo lo que sería el tema de los análisis dirigidos, sedimentos, proteína, CPK, pensando en una rhabdomiólisis. También hay que tener en cuenta que los pacientes ancianos, a veces cuando entran, hay pacientes que están mucho tiempo tirados en su domicilio, que viven solos, y no se sabe bien desde cuándo están, y lo encuentran inconsciente, puede ser por deshidratación, hipovolemia, etc. Estos pacientes en una postración, desmayados, por así decirlo, tienen muchas chances de hacer rhabdomiólisis. Entonces, hay que pedirle CPK y puede ser una gran ayuda en estos casos. Los ancianos que los encuentran tirados, o sea, te llega la guardia, ve un paciente que lo traen en camilla, no saben nada, bueno, pídanle CPK, que por ahí nos puede ayudar bastante para discernir el diagnóstico. Ahí hablamos de la morfología de los hematíes, en la parte dismórfica, bueno, métodos complementarios, y acá un poco de los que ya hablamos, NTI isquémica, tóxica, glomerulonefritis, cuando afectan el glomérulo, algunas afecciones vasculares, el embolismo, hablamos de los émbolos de colesterol, y muy graves las microangiopatía trombótica, en donde el más importante es el síndrome urémico hemolítico, que no es solamente del niño, que también lo vemos en los adultos como forma típica y relacionada a la vía del complemento, que es una enfermedad gravísima, que si no se actúa rápido, también son pacientes que llegan a diálisis muy rápido. Púrpura trombótica trombocitopénica, englobando la microangiopatía, enfermedad ateroembólica relacionada a los contrastes. Bueno, estudio de inmunidad, serológico y proteína. Y si hay dudas, generalmente cuando tenemos muchas dudas, nosotros hacemos biopsia. Y ahí nos ayuda bastante en los pasos a seguir y sobre todo en las glomerulonefritis, que es la patología más grave en estos casos. Bueno, como para ir terminando, la ira tiene una alta prevalencia
o la lesión renal aguda, con los nuevos conceptos, una alta prevalencia, presenta una alta mortalidad, es un factor independiente de riesgo, o sea, un factor de riesgo independiente de mortalidad, aumenta los costos de salud, la IRA, limitaciones en el tratamiento exigen un momento oportuno de prevención, diagnóstico y tratamiento. O sea, es importante tenerla presente y actuar rápido por el tema de los costos de salud. Así que bueno, eso fue todo. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o algo, algún comentario o alguna situación, es bienvenido. Podés tomar agua también, Ah, porque ¿sí? hablaste 1 hora y media sin parar. Eh, Ah, mirá, Capo, tremenda, importante. excelente, tremenda la clase. ¿Te Tremenda. gustó? excelente. Sí, 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 sí. Bueno, un poco de todo. Impresionante. Vos sabés que Bueno, estas gracias. clases quedan en la biblioteca del colegio y Ujú. quedan para siempre ahí y se van a poder consultar siempre. Esta es una clase de consulta obligatoria para todo el mundo. El que quiera saber algo de este tema, esta es la clase a ver. Te felicito, Agustín, verdaderamente impresionante. Bueno, Yo gracias. ¿Hay te alguna odio, pregunta? te odio cuando Ahí, te odio cuando me jodes con pero los escuchaste catéteres, pero bueno, que lo tenemos hasta el final. sí, Lo obvio. esperamos hasta el final. No parece en la práctica diaria, pero evidentemente debe ser así porque te creo. Y va. Lore, No, preciosa, felicitaciones. Has hecho un compendio de todo el fallo agudo, el fallo crónico, de todas las opciones diagnósticas. Excelente, excelente, Agustín. Bueno, gracias. De las cosas más importantes también a tener en cuenta, vos hablabas de que tienen mucha prevalencia aquí de fallo renal en las pacientes jóvenes con lesiones tumorales invasivas ya, ginecológicas, y yo, en la experiencia que tenemos nosotros en la coronaria, me llama la atención la incidencia de los pacientes con fallo renal diabéticos. sí, Mm. Estoy es lo que yo estaba, mientras veía la asombrada. clase, veía lo mismo. Es impresionante cómo ha aumentado la cantidad. Yo creo Sí, que, yo bueno, no sé, en cuanto a la evolución de la diabetes controlada, no controlada, en todos los aspectos, el fallo renal en la diabetes es impresionante. Y la verdad es que para todos los clínicos que están escuchando, y para nosotros, los cardiólogos, creo que para todos los especialistas, tener una diabetes y ya ir pensando en, hagamos estudios renales, hagamos estudios oftalmológicos, hagamos estudios, las complicaciones de la diabetes son eh, muy importantes, muy dañinas, muy invalidantes. La verdad es No, pero que y lo peor del caso, Lore, es que cuanto más joven tiene un evento de esto, peor pronóstico es para el futuro. Vos sabés que la persona esa está en pésimas circunstancias para el devenir de su sí. vida. Bueno, la diabetes es una epidemia mundial y yo creo que el diagnóstico nunca es temprano, nunca es precoz, sobre todo en pacientes que puedan llegar a tener un déficit cultural, económico, en donde no tiene la llegada a los controles o los medicamentos o la educación. Entonces, cuando lo comenzamos a ver ya está evolucionado. Tiene que ver con la actividad sociocultural del paciente y el acceso a la medicación. Eh, pero bueno, sí, existen las lesiones microvasculares y macrovasculares, otro capítulo, pero sí, lo que nosotros vemos, y ya con un riñón tocado, es como cualquier cosa lo afecta, las infecciones, la acidosis metabólica, la falla renal, sobre todo las infecciones. Yo creo que eso a la larga los termina, los termina llevando a la enfermedad renal en diálisis, ¿no? Pero bueno, es algo que no se ve solamente acá, se ve en todo el mundo, y bueno, una enfermedad, el 80% de los pacientes de un centro de diálisis son diabéticos. Entonces eso te da, no solamente acá, es una historia a nivel mundial, pero bueno, en algunos lugares que tienen algo sociocultural más importante, diagnóstico precoz, ir a los médicos, hacer los controles, no tomar antiinflamatorios, también lo disminuye, ¿no? El primer mundismo es menos, pero nosotros estamos más para el otro lado.
Yo creo que es un trabajo sonso para, si ustedes tuvieran tiempo en un mundo ideal, un trabajo sonso para hacer es recopilar los últimos 100 insuficiencias renal agudas, que debe ser este año, me ¿Mm? animo a hablar, y realmente ver cuántos de ellos salieron, cuántos entraron en diálisis y las causas de cada cual, y nos vamos a pegar un susto porque vamos a encontrar cosas que uno las ve en la vida diaria, pero no, si vos lo reflejás en una estadística sonsa, realmente es otra cosa, cambia completamente. Sí, seguro. Bueno, ahora hace relativamente poco salió esta nueva droga, la dapaglifosina, Sí, que mejora muchísimo, ¿no? Mejora muchísimo lo que es un está bien, antidiabético. Agustín, pero vale una fortuna. ¿Cuántos de nuestros pacientes hospitalarios van a poder tener eso? Esa es La la verdad, Mira, verdad. yo me Entonces, yo me atrevo a decirte que la dapaglifosina ha escalado a niveles muy importantes. Si lo tenemos al alcance, la mayoría de los pacientes de la unidad coronaria, porque tanto como para evitar o prevenir el daño renal, también mejora la función sí. cardíaca, mejora disminuye los daños a yo largo entiendo, plazo en Lore, pero pacientes con insuficiencia cuánto de cardíaca. esta gente va a poder comprarla una vez que se vaya a la casa? Un Mira, medicamento tan caro. No, seguro, bueno. nosotros hacemos mucha ayuda al paciente que se va de alta con muestras, los hacemos volver para que busquen las muestras. ¿Y sabes Bueno, qué? El beneficio que nosotros vemos en pacientes muy jóvenes con insuficiencia cardíaca y con dapaglifosina, aunque sea se lo conseguimos nosotros, vaya y busque, porque el ministerio todavía no es una droga que la manejen ellos. Yo no puedo creer, pacientes, te digo, recientemente hemos tenido un chico de 26 años que ha mejorado muchísimo, muchísimo su función ventricular, su calidad de vida, un montón de cosas con estas drogas, con dapaglifosina, su función sí, renal, yo creo que un son montón drogas que de. cambian el juego, sin lugar a dudas. Pero lo El, tenemos que tener eso en mente, tenemos que ofrecerle la oportunidad, decirle, a ver, busquemos Sí. todas, todas Nosotros lo las chances mandamos por el ministerio, hacemos un expediente con y expediente. esperamos. Claro. Sí, 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 con expediente. Pero no hay que sacarlas de contexto, decir, no, no, están allá lejos, no, no podemos. Tenemos que insistir en eso, tenemos que buscarle la vuelta. ¿Sí? Así es, así es. Doctor Marín, ¿le parece a usted poner en pantalla completa? Lo tenemos con nosotros al doctor Mauricio Figueroa, presidente del Colegio de Médicos de Catamarca. A ver si lo podemos ver. está, Nos acompaña acá. estaba justo Está por llegando a la ahí, casa, está está por ahí. acompañándonos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Yo quería que Mauricio esté para esta clase final, eh, pero bueno. bueno, no hay Agustín, problema. tenés alguna estadística en el hospital cuántos de los pacientes zafan de la insuficiencia renal aguda y zafan de la diálisis luego de un par de diálisis y eso? ¿Existe Tendríamos que esa hacer un estadística o trabajo, no? pero así manejamos los valores de Argentina más que todo, ¿no? Un 20-30% de la IRA, de la lesión renal aguda. Y algunos ya están muy evolucionados y no los podemos sacar, pero bueno, ya quedan en diálisis No, crónica. el que tiene lesión renal preexistente o es natural de su evolución de su enfermedad renal no va a salir. Pero nosotros tenemos tanto accidente de tráfico y eso que esos Claro, bueno, pacientes tienen mucho más, que tienen más rabdomiolisis, que chance, hacen todo en insuficiencia renal por una causa extrarrenal o una causa puntual, esos tienen mucho más chance de salir si es seguro. manejado bien, si es manejado mal, no. Bueno, Nosotros tenemos en la unidad coronaria mucho paciente con fallo renal por bajo débito, prerrenal, eh, y bueno, bastante complejo también, y pacientes con insuficiencia cardíaca que reciben diuréticos por largos periodos, y eso que decías vos, que a veces los diuréticos también producen un daño. En muchos casos se hacen refractarios a los diuréticos y tenemos que aumentar, o cada internación es ya poniendo perfusión de diuréticos, ya no en bolo. Es también todo un tema ese. sí, tal cual. O sea, a veces ya no te sirve nada la furosemida, diálisis. Sí.
Sí, 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 muy triste, muy triste. Y bueno, la diálisis es una cosa que para muchos es un temor importante porque saben que te condiciona muchas cosas, porque te condiciona 3 veces a la semana, 2, 3 horas de tu vida. No, un Sí, Y la cambio verdad no, que definitivo de tremendo. vida eso. Sí, yo Un creo que cambio. la atención primaria, ahí es donde tenemos tenemos que hacer hincapié. que luchar, sí, hablar con el paciente para los controles. Pero bueno, es también como dice Pablo, a veces plata no van a gastar en medicación, porque no tienen, entonces no lo van a hacer. Pero bueno, eso después vemos las consecuencias de años, y es lo que nosotros pacientes históricos, 10, 15 años, que estaban perfectos, evolucionan como evolución, es una historia natural. Nosotros vemos historia natural de la diabetes, o sea, es gravísimo, ¿no? Insuficiencia renal, ciegos, amputados, no, es como que no tenemos, no podemos hacer mucho. Y el tema de la alimentación, el poco ejercicio, todo un conjunto. Sí, 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 sí. Es que es un enfoque muy importante que hay que ofrecerles a estos pacientes diabéticos, y Tal cual. a insistirles para resolver, para llevar su enfermedad de la mejor manera. Exacto. Bueno, doctor Marín, Ahí está primero, Mauricio, que no puede entrar con ¿ya? la cámara, pero está con el micrófono abierto. Ah, Dardo, bueno, Hola, si buenas escuchas, noches. si escuchas, por favor, habilitar la Hola, cámara al doctor. doctor Figueroa, por favor. ¿Me escuchan bien? Hola, Agustín. Hola, Lorena, Sí, Pablo. Mauricio. Hola, sí, Mauricio. sí, Bueno, sí. y al resto de los integrantes de este curso tan lindo. Quería estar hoy y la verdad que siempre los viernes por una cuestión de trabajo no he podido, pero es un lujo, Agustín, haber escuchado buena parte de tu clase. Uno sabe que estos temas son muy comunes en la práctica diaria y bueno, y para los médicos que lo están haciendo, demasiado conocimientos para poder ir aplicando en el día a día con los pacientes. Y bueno, esta fue la finalidad de este cuarto año del curso de patologías prevalentes y frecuentes que el colegio propone dar, y que ojalá sean cada vez más los convocados, los, los asistentes, y bueno, y que enriquecer nuestro conocimiento, nuestra seguridad en el acto médico. Así que bueno, felicitar a los organizadores, felicitarte, Agustín, a vos por la clase, y sé que todos los que han estado participando acá han sido de un alto nivel, este, que nos sorprende y gratamente nos sorprende porque son clases magistrales, como si uno ya estuviera acostumbrando a dar clase, y en realidad son entrenamientos que sirve para el otro año de poder darlas cada vez mejor. Así que bueno, era un poco mi pequeña colaboración. Pablo y Lorena han trabajado mucho este año para que este curso tenga la continuidad que tiene todos los viernes. A todos los asistentes que están presentes hoy y a los que han sido convocados en la inscripción, agradecerles muchísimo ese interés, esa participación. Si parte de todas estas clases han servido para por lo menos llevarnos de nuevo a los libros, a la práctica, a volver a leer el tema, a volver a escuchar, a poder rendir este examen que se propone al final, es tarea cumplida, creo yo. Gracias, Mauricio. Yo quiero, completando lo de Mauricio, un par de cosas. Este año yo tuve muchísimo menos participación, todo el mérito es de Lorena, sin duda. Yo este año casi fui un oyente más del curso, así que todas las felicitaciones son para Lorena. Y digo lo que digo siempre cuando terminamos este curso. Estoy sorprendido siempre gratamente y de la calidad de nuestros médicos. Todas las clases, las 20 y pico de clases de este año han sido extraordinarias. Y el broche de oro de esta, bueno, me saco el sombrero de todos. Sin lugar a duda, la medicina de Catamarca pasa por un gran momento y yo creo que va a venir mucho mejor los años que vienen. Y como les dije al principio, intentaremos que el curso del año que viene sea muchísimo más grande.
con los proyectos que tenemos para el año que viene, si se dan algunas cosas, va a ser mucho mejor y mucho más grande. Así que le dejo la última palabra a Lorena, que es la que merece todos los aplausos, y yo solo les digo que tengan una hermosa fiesta todos y que tengan unas hermosas vacaciones y nos veremos marzo, abril del año que viene, empezando el 5.º año ya de este curso. Lore. No, yo simplemente agradecerles infinitamente a Agustín, que nos ha ofrecido una clase maravillosa, a todos los que han estado escuchando y participando todo este año, que han estado atentos a los exámenes, atentos a participar. Ha sido una experiencia muy linda para mí. Gracias a vos, Pablo, a Mauricio, siempre, a la doctora Revelo, que hoy nos ha sorprendido con su cargo fantástico en Pasgo, así que orgullosos de tenerla con nosotros, de que sea parte de nuestro equipo. Y bueno, con la satisfacción de haber tenido un año muy productivo, muy lindo, con muchas respuestas de nuestros médicos, de nuestra gente, así que proyectándonos para el año que viene. Y bueno, con muchas expectativas para el año que viene. Y no me queda más que decirles felices fiestas a todos, que disfruten este fin de año, que venga un descanso. Nos apremian muchas situaciones difíciles de todos los aspectos económicos, pero tenemos que ponerle pilas y arrancar y descansar un poquito para que la cabeza se recupere en estas vacaciones y arranquemos un año que viene maravilloso. Esos son mis deseos para todos. Muy Gracias, bueno. Agustín. Gracias a Muchas todos. gracias a ustedes por la invitación. La verdad que está muy bueno que gente, que colegas, que gente que conozco estén tan interesados en esto. La verdad que está muy bueno para todos los médicos del interior, que por ahí no tienen este acceso, así que está muy bueno, está muy interesante. Bueno, le damos Bueno, cierre a esta clase. felices Gracias. fiestas. Gracias, Agustín. Gracias, Dardo. ¿Sí? Sí, Buenas noches para gracias, Daro. todos. Buenas Buen fin de noches. semana. Y a Y comerse un buenas asado. vacaciones. Sí, Bueno, señor. Chao. Hasta luego, nos vemos. gracias a todos. Hasta luego.